sustapen eta kontrolatan sartzen gara. Ezakit orain txera presasko mozioa gaurkozteko momentua, aldakorik balego. Ez? Erregu eta galderarik, parkatu, erregu eta galderarik, bai? Alde batetik besterik, ez? Erregu galderarik, Berta, ez? Josu? Quería hacer unas peticiones y unas preguntas. Primero sobre el tema de la pasarela peatonal de Oroño, que en teoría tenía una prórroga hasta el 28 de febrero. Queríamos saber en qué situación se encuentra, porque estamos a 25 de marzo y la verdad es que estamos muy avanzadas las cosas como son, pero qué plazo se ha prorrogado, si no se ha prorrogado, se ha llegado a un acuerdo. Esa es una pregunta. Os hago todas y... Vale. Sí. La segunda, si después de todos los trabajos que se han hecho a cuenta del vial de la calle Oroño, que va a conectar con el vial de Ruiz, si se ha tomado una decisión, si se ha pensado en hacer algo. Tercero, nos consta que ha llegado ya por parte del registro las parcelas que son municipales y demás. Entonces queríamos saber para cuándo se prevé saber si los huertos que están cedidos al ayuntamiento, a particulares o que están utilizando particulares sin una normativa, sin una reglamentación concreta, para cuándo se puede saber qué se va a hacer con eso, porque la gente sigue trabajando en ellos, entonces bueno, están invirtiendo trabajo y dinero y sin estar debidamente reglamentado. La cuarta, solicitamos de la alcaldía una copia de la liquidación del presupuesto del año 2013 de la Mancomunidad, que se repartió en la última junta plenaria, si no estamos equivocados. Y luego solicitar de secretaría un certificado, si es posible, con el número de habitantes que tiene Sopela, pues si puede ser la fecha actual o 31 de diciembre, pues la fecha de que se pueda. Perfecto. ¿Cuándo? De septiembre, 30 de septiembre. ¿Para qué? ¿Sabes para el presupuesto de la Mancomunidad? No. El número de habitantes, si un certificado, vamos, se nos diga, vale. Ahí, no sé si, ¿vale? Bien, la pasarela indica que está ya prácticamente en los trabajos y que fue inminente los técnicos van a revisar el estado para recepcionarla. Y luego, hasta su definitiva apertura, hay que hacer algún trabajo complementario que tiene que ver con la iluminación y con la colocación de medidas de seguridad que se hizo de diputación, que estaban fuera del proyecto inicial, y bueno, se convertirá bastante después. La pregunta, igual no me he expresado bien, ¿no? La pregunta era si el plazo que se le dio a la empresa constructora para la terminación de los trabajos era el 28 de febrero, que era la prórroga que se firmó. Lo que queríamos saber es si ha habido alguna modificación, puede haberla, porque vamos, estamos un mes después, el plazo ya se había cumplido, si se ha hecho alguna modificación o algo, porque vamos a ver. Sí, pues las diferencias de tiempo que han habido del mes de febrero no podrán acabar en fechas y bueno, se habló de forma normal para hacerlo antes de enero, la finalización de la pasarela. El segundo punto del momento no lo siento porque no lo he entendido, luego me lo explicas y ya vemos si te lo puedo responder o no. Vale, es que no lo he entendido bien. Respecto al tercer punto, bueno, pues sí que han entrado lo que son las notas registrales, ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo es comprobar y bueno, chequear esas notas con las notas catastrales, ¿eh? Entonces está siendo un trabajo, bueno, luego está trabajando en ello, te puedo explicar, será un trabajo duro porque no es fácil hacerlo,
y no hay mucha información en el ayuntamiento, las definiciones de las notas son las que son, entonces estamos en medio. Sí que hemos visto que tanto en la zona de Loroño como en la zona de Urco y en algunas otras zonas más hay terrenos municipales y que, bueno, pues que en la zona de Loroño el uso es un uso público, como de parque y demás, las parcelas que tenemos. Y bueno, y una vez que tengamos todo este trabajo hecho, lo que vamos a hacer es bueno, pues desarrollar, a ver, que realmente una forma, ¿no? Tendremos que hacerlo, supongo, entre todos, una forma para ver cómo se pueden conceder esos terrenos públicos, si los queremos utilizar para eso, cómo se puede hacer para concedérselo a la gente del municipio y arreglarlo de alguna manera, ¿no? Después de requerirles, si es que tienen esas personas que están allí, pues algunos desde hace mucho tiempo, otros desde hace no tanto, pues requerirles si tienen algún tipo de cesión o algún tipo de papel, pues que alguna tramitación administrativa pues que se haya llevado a cabo desde el ayuntamiento. ¿Vale? Bueno, eso es el punto número 3. El punto número 4, solicitar a la alcaldía la copia de la liquidación del presupuesto de la Mancomunidad del año 2013. Sin ningún problema. Nos lo dieron, no sé si en la última comisión de asuntos de pleno, que fue la semana pasada. Pero está para aprobar mañana. Sí, está para aprobar mañana, pero que nos lo facilitaron. Sí. Eso, nos lo facilitaron esto, pues oye, pues cuando, sin ningún problema, ¿eh? Ya sabéis, bueno, siempre agotamos toda la documentación respecto a ese tipo de cosas en la Mancomunidad. Entonces, bueno. Pues el número de habitantes, bueno, pues ya se os dará. Y pues ya se os dará. Y después, pues si me esperas el segundo punto porque no lo he entendido. Después de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? En la calle Navide hay un vial que se aprobó el planeamiento del 99 en Sotolana que enlaza con el que se aprobó el planeamiento de Urriz con la tonelada 41 de Urriz. Y a ver qué se va a hacer con ese vial. Después de todas las consultas que se han hecho y demás, y todo el trabajo que habéis desarrollado, pues a ver si habéis tomado alguna decisión, o se va a quedar ahí, si se va a tirar adelante, si no se va a tirar adelante. No, todavía no tenemos suficiente información, entonces cuando la tengamos ya te responderemos. Bueno, eta honekin beste errugelo galderarik ez badago, gaurko udalbatza bukatutzat emango dugu.